Para mí lo más terrorífico era tener que enfrentarme o sea, aprender a vivir sin mi hija. A los 7 años ella sí fallece de una enfermedad que me destruye de un modo o sea, a veces hasta cuesta ordenarlo, ¿no? Que me llevó un proceso muy, muy largo de duelo y de trabajo personal. Fue como una casa de brujas realmente. Esta persona utilizó sus influencias y enseguida se movilizaron y terminaron con agresión de piedras, palos, romper pintadas, quemar, invadir las casas. De hecho, pues casi matan a mi hijo de 4 años y yo esto lo estaba viendo desde una celda de la policía por un televisor a todo volumen, con un trato muy agresivo. Tampoco me han dejado la posibilidad de sentir, de llorar, de enojarme y de vivir etapas del duelo en cómo correspondía. La pérdida de toda la identidad que yo tenía como mamá, como mujer en la sociedad, como persona. Lo más importante es el perdón a uno mismo y es comprender que la culpa en realidad te paraliza y te martiriza y te deja estancado en un quizás victimismo. Te mereces vivir con plenitud. Entonces, cuestiónate por qué no lo estás haciendo y busca la forma de decir por qué estás en la vida y si estás en la vida es porque mereces ser vivida. Te doy la bienvenida a La Grieta y la Luz, un espacio aún reciente, pero que cobra todo el sentido al escuchar a personas como nuestra invitada de hoy, Karina Parker. Es una persona que tiene la grandeza de que no ha elegido la misión vital que tiene ahora, sino que la misión seguramente la ha elegido a ella, porque es una persona que acumula muchos aprendizajes y tiene una maestría en todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado y lo pone al servicio de los demás. Es una persona que de alguna manera quieres tener cerca en los momentos de mayor desconsuelo. Ella ha vivido muchos momentos duros y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo ella ha sido capaz de poner mucha luz, de dejar entrar y salir mucha luz en la cantidad de grietas que ha tenido en su vida. Y voy a dar la bienvenida a Karina. Karina, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Isaac, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Me parece precioso lo que haces y, como ya te he dicho, muy necesario y nutritivo. Creo que es esto, ¿no? De compartir y mostrarles a los demás que, bueno, de la grieta a la luz, ¿no? También, y que es importante, ¿no? Que significa algo lo que están viviendo. Realmente, Karina, yo lo que pensaba primero es la cantidad de cosas que han tenido que pasar para que tú y yo podamos tener esta conversación sin habernos conocido personalmente, sin habernos cruzado hasta ahora las miradas y la cantidad de cosas, ¿no? Que han podido pasar en tu vida, la mía, para que tengamos este momento de apertura. Y básicamente somos dos personas nacidas, yo creo que en la misma década, los 70, pero tú naciste en Argentina, Sí. en un pueblo. Si me tuvieras que decir cómo eran tus primeros recuerdos de infancia, es un pueblo que creo que está relativamente cerca de Rosario, ¿no? Sí, exacto. Bueno, era un pueblo relativamente pequeño y como la mayoría de los pueblos de este tipo, y es generalmente, no sé, en mi país, bastante clasista y con un cierto racismo también, así que vengo de una familia pobre que se ha enfrentado a dificultades, por tanto sí que he vivido de pequeña un poco esto de las diferencias, ¿no? Y de estar como en el otro lado, ¿no? Como en esta sociedad dividida entre pobres y ricos, y que pues nada, he crecido en un ambiente que sí, con un gran instinto de supervivencia, diría. Claro, y por lo que leí también en tu libro, sale la palabra, tu libro que por cierto muy recomendable, luego pondremos aquí en las anotaciones el Yo soy, tú eres, ¿no? El valor de ser tú mismo, un libro muy, muy impactante que luego pues resumiremos en la reseña, que hablas de que
de alguna manera es una oveja negra en la familia. Sale al menos el concepto de oveja negra porque querías como romper lo que se esperaba de ti. Bueno, yo creo que es como a veces inevitable. No es que uno lo quiera hacer, de repente te encuentras con que vas rompiendo patrones. O sea, en esto de ser la oveja negra o el tigre blanco, ya te comentaré por qué, hay uno que ya naces como un poco diferente, cuestionas otro tipo de tema de que en tu familia ya no se cuestiona, ¿no? A veces creces con bueno, si eres pobre, naciste pobre y vas a morir pobre. O sea, como que si los ricos es para otra cosa, o el dinero es para otros, o estudiar es para otros, porque, ¿no? Y entonces uno empieza a cuestionárselo y ya de eso te hace diferente, ¿no? Y enfrentarte a un montón de juicios. Y creo que al final las constelaciones en esto me han servido y seguramente si las has visto, romper los patrones también una forma de sanar y no es fácil, por supuesto. Como seres sociales que queremos pertenecer y pertenecer más, tener la aceptación de nuestra familia es también un desafío. Esto se pone de enseguida interesante. Esto del tigre blanco me lo tienes que explicar. Sí, es que justamente mirando una película, no me recuerdo el nombre, pero creo que se llama así, Tigre Blanco, es una de India, una película india, y habla un poco ahí de las diferencias también de castas y cómo a veces de repente tienes la vida señalada, depende de dónde perteneces, y en este caso cómo el personaje evoluciona y cambia y rompe los patrones. Me ha gustado mucho el concepto, ¿no? Porque dicen es como un tigre blanco que nace uno cada tanto. Tiene como más poder, ¿no? Resuena como más poderoso, ¿no? ¿Verdad que sí? Me ha resonado como muy, muy poderoso y me pareció que es significativo. Así que es una película que encontré en Netflix de pura casualidad y si la encuentran la recomiendo. Tigre Blanco. Muy bien, pues lo apuntamos también. Pues claro, enseguida, o no sé si enseguida, pero tú te diste cuenta de que había como también secretos familiares, tu padre estaba, pero no era el biológico el que estaba allí. ¿Todo eso hasta qué punto te marcó al principio, en tus primeros años, o no fuiste del todo consciente y eras una niña como muy feliz, digamos? No, me marcó totalmente. Recuerdo, por ejemplo, justamente trabajando con las heridas de la infancia y buscando fotos, ¿no? Me acuerdo la foto de empezar primer grado y es como, em, se me ha ido la sonrisa, ¿no? Ya había una seriedad en mi rostro y recuerdo que era como una característica que me ha ido acompañando, ¿no? Como ser muy seria, muy seca, eran ¿no? Las etiquetas, ¿no? Como si ser antipática, o sea, o estar ahí como cerrada, ¿no? Y ahí sí que lo he notado. Me ha acompañado después y ha marcado el rumbo también de mi vida o de mi personalidad, de también de algún modo desarrollar una fortaleza un poco impuesta de no solo hacerte fuerte, sino que al final la otra cara es endurecerte y esto también tiene sus consecuencias después Me negativas. refería también, o sea, más allá de lo del padre ausente, como que hay temas como muy tabús que como niña tuviste que rebuscar tú, ¿no? Que no eran temas que podías hablar explícitamente en tu familia. Claro, no, yo creo que, pero aunque admito que con mi madre se puede hablar, solo que los padres también tienen sus heridas y luego pueden responder desde ahí y muchas veces para un niño puede ser no lo más agradable de oír o lo más dulce, ¿no? Entonces es un reto. Claro, luego ya vas creciendo, vas pasando esos 15 años que en Argentina son muy importantes, el paso de los 15 años. Tienes 18 años y en el libro explicas que te quedas embarazada con 18 años. Sí, exacto. O sea, estaba acabando los estudios, que ya era todo, fíjate, un reto y o sea, algo a superar en el sistema familiar, de poder llegar a acabar los estudios y quedo embarazada, ¿no? Como esta profecía autocumplida, ¿no? De la que se hablan, de cómo es lo que espera la sociedad, es lo que se espera de mi nivel de familia o lo que se esperaba, ¿no? Y esto me agarró muy de sorpresa, no era algo planeado ni premeditado. De hecho, me habían ofrecido una beca para estudiar magisterio y fue como tomar una decisión, ¿no? Y desde ahí elegir de algún modo la vida, ¿no? O sea, es como elegir
la vida de mi hija y ser consecuente con una responsabilidad y algo que marcó mi destino totalmente. Pero fíjate que querías hacer magisterio y de alguna manera eres maestra, ¿no? De tu ámbito. O sea, que todo está al final entrelazada. No lo había pensado así, pero gracias, sí. Sí, era magisterio lo que iba a estudiar. Muy bien. Y luego nace Estefanía, una niña encantadora, con mucha energía, la describes en el libro. Y a los 7 años sucede algo que realmente te cambia la vida para siempre. Sí, su nacimiento, como acabo de decir, justo marcó como si fuera el rumbo de mi vida. Se nota en mi garganta. Y sí, a los 7 años ella sí fallece de una enfermedad en la sangre y esto, claro, eh, diría que me destruye de un modo que o sea, a veces hasta cuesta ordenarlo, ¿no? Que me llevó un proceso muy, muy largo de duelo y de trabajo personal. Sí, porque de alguna manera, fue que tenía una enfermedad, por decirlo así, rara, ¿no? Al menos en ese tiempo debería haber pocos, casos diagnosticados. Hubo un mal diagnóstico y eso lo precipitó todo. Sí, se hizo un evento muy mediático porque también al ser un tema también que entró ya con un toque político, el médico era como el presidente electo del pueblo, entonces esto más lo inesperado de la enfermedad, más los síntomas que son hematomas por el cuerpo, dieron como un panorama que hizo que la experiencia sea aún más traumática. Sí. De esa situación, para mí lo que es también muy impactante, aparte y quiero ser totalmente respetuoso con esto, ¿no? Pero más allá del dolor de perder a una hija, que tú no tuviste nada de tiempo ni para ti misma, ni para procesar todo lo que era esa pérdida, porque no tuviste tiempo material, ni tuviste el entorno necesario para poder, de forma natural, trabajar, ¿no? Esa situación. Sí, exacto. Generalmente ya un duelo tiene un impacto que no sabemos cómo vivir, que la sociedad no está preparada para sobrellevar, y menos la muerte de un hijo o de un niño. O sea que el impacto fue en mí, fue social también. Y fue muy, muy difícil y no hay un tiempo, porque es como si hubiese tomado el control la sociedad de lo que era correcto entre lo que estaba pasando y en lo que tienes que seguir adelante. Es como no tener el tiempo que necesitas para vivirlo, para darte cuenta de todo lo que está pasando cuando te enfrentas a esta situación. Y no lo he tenido. Para situar un poco más a las personas que nos puedan ver, podríamos explicar que realmente tú tuviste, más allá de la pérdida, una sensación absoluta de culpabilidad que venía también del proceso interno, ¿no? De perder a una hija, pero también de una situación abrupta exterior que te acusaron de asesina directamente, pones en el libro. Sí, sí, sí. O sea, aquí se divide en dos cosas. Es interesante. El sentido de culpa es he confiado en el médico. O sea, entonces a mí esta culpa me acompañó y creo que cuando muere alguien y especialmente un hijo, o- es inevitable que nos preguntemos cuánto podríamos haber hecho de diferente y sentir la culpa de no me he dado cuenta, por ejemplo, no me he dado cuenta de qué iba a pasar. Y es verdad que en este contexto, justamente por el médico estar en política y por no haberse dado cuenta de esta enfermedad, lo que él hizo es un ataque directo y me ha acusado a mí de ser la responsable de la muerte de mi hija. Y
sea, para él he sido el chivo expiatorio. Volvemos a lo mismo, una sociedad clasista, ya racista, con muchas formas o sea, de dividir. Fue en este caso fácil poder que yo sea su chivo expiatorio, ¿no? Y de repente pasar a una destrucción con muchísima, diría, agresividad. Fue una experiencia muy agresiva, muy violenta. He compartido en el libro algunas fotos porque es que como que cuesta comprender, ¿no? Como una persona sea capaz de hacer tanto daño, ¿no? Con tal de defenderse y no importa, él podrá tener pero ha destruido todo, bueno, una familia, un pueblo o sea, una dimensión enorme. Sí, claro, porque en el libro, y sin querer entrar en todos los detalles, ¿no? Pero en el libro uno siente que en pocas horas, en pocos días, más allá del fallecimiento de tu hija, el médico, por lo que dices, es el alcalde del pueblo. Entonces hace un mal diagnóstico porque no te habla de la enfermedad a priori, no te dice que es púrpura, sí que hay unos hematomas, pero él deriva que puede haber como una sospecha de que ha habido alguna agresión hacia tu hija. Y de ese mal diagnóstico, luego viene justamente la autopsia. La autopsia confirma que ha sido una enfermedad no detectada y que por eso se complicó o se precipitó el desenlace. Y, y sí que uno siente que esa persona, con tal de no admitir que se había equivocado en el diagnóstico, que no había dado el diagnóstico, tira hacia adelante sin importarle absolutamente la falta de verdad y sin importarle todo lo que su decisión ya había perjudicado, ¿no? Entonces, te preguntaba también por el contexto, porque hay las fotografías de pintadas en tu casa. Sí, 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 fue, bueno, como una casa de bruja realmente. Se movilizó, claro, al tener este poder, esta persona utilizó sus influencias y, bueno, estaban todos los canales de la televisión, luego la gente ante todos sus seguidores, si había ganado es porque tenía todos sus seguidores, era mucha gente del pueblo, y enseguida se movilizaron y comenzaron primero con velas pidiendo justicia y terminaron luego con agresión de piedras, palos, romper pintadas, quemar, invadir las casas, romper, quemar. De hecho, casi matan a mi hijo de 4 años y yo esto lo estaba viendo desde una celda de la policía por un televisor a todo volumen, o sea, con un trato muy agresivo de todo el entorno, no solo lo que está viviendo el pueblo, sino también el trato que he tenido. Estaba encerrada, estaba en una cárcel y aún así la gente diciendo como que si estaba fugitiva, si, bueno, se dijeron muchísimas cosas muy, muy feas y difíciles, ¿no? También. Al leer el libro, Karina, tuve la sensación de que es un libro muy necesario para comprender todos los procesos por los que pasaste, que uno tiene la sensación de que cada párrafo es un martillazo al corazón, porque realmente cuando crees que hay algo que no puede ir peor, en tu caso, dices, bueno, se complicó, porque no solo es el fallecimiento repentino, fue las circunstancias en sí, de que luego te acusaron primero de estar involucrada con la muerte, después, o sea, la celda, el trato en la celda, el agravio de ponerte la televisión a todo volumen para que te dieras cuenta de cómo estaba la situación fuera. Creo recordar que pasaste la Navidad incluso en la celda y y bueno, luego afrontar una realidad en que forma parte, supongo, para las personas que nos estén escuchando ahora, ¿no? Pero que realmente como martillazos en el corazón, y que tú explicas, ya dejas entrever algunos puntos de luz, por ejemplo, en la escritura terapéutica que no te dabas cuenta quizá en ese momento que era terapéutica, terapéutica, pero a ti te sirvió mucho escribir en la cárcel. Sí, 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 sí. Me sirvió mucho y es verdad que ahora es una técnica y que es muy recomendable. Para mí fue un refugio,
porque creo que es lo mismo que se le puede decir a cualquier persona que vive una situación de pérdida, especialmente de muerte. No hay nada que te puedan decir. O sea, te duele. Y yo creo que a veces justamente el no saber cómo gestionarlo, cómo vivirlo, tendemos a decirle cosas positivas a una persona que acaba de perder a alguien o como querer sacarla de ese dolor y duele. Entonces encontrar maneras de poder de algún modo no sé, yo sobrellevarlo, hacerlo un poco, separarlo de ti. Yo creo que es esto, duele tanto que si escribes o cuando hablas, cuando hay muchas personas que van a asociaciones, porque hay una necesidad un poco también de sacarlo, de ponerlo fuera, porque duele mucho y cuesta sobrellevarlo. Así que sí, sí, la escritura me ha ayudado mucho y es algo que recomiendo. ¿Tú tuviste la intuición de conservar esos escritos? Yo no creo que haya sido una intuición, creo que ha sido cuando tú escribes y están tus lágrimas, también es un poco aferrarte a esto, ¿no? Al final también era real, era una forma, escribía mucho sobre mi hija Estefanía, por tanto la nombraba, le escribía a ella, le hablaba, había un diálogo y para mí como que esto me acompañó durante unos años. En la actualidad sigo teniendo algunas cosas que igual es parte de ese proceso de ir cerrando, pero era un modo también de tener algo material que Era el no. apego, ¿no? Era el Sí, de hacerlo real. Es como, claro, con una situación así yo me he desfragmentado, ¿no? Fue tan traumático que, claro, he tenido que ir poco a poco. Claro, la escritura, el tener esto, el poder tener esta conexión, esta comunicación, me resultó útil, aunque yo creo que no, en ese momento no era consciente. pero claro, me imagino que en la primera fase, yo creo que, y hablo en general, no sé si desde tu experiencia, en lo personal y también como psicoterapeuta que eres, hoy en día, hay una primera fase, en la que uno tiende a orientarse en la pérdida y luego hay otra fase que uno tiende a orientarse en la restauración, ¿no? Entonces, en esa parte de orientarse a la pérdida, que es lo que me estás comentando de la escritura terapéutica, que es lo que te permitía, de alguna manera, tener como ese diálogo un poquito más ordenado, con la pérdida. Bueno, no sé, yo creo que fue una forma de quizás de hacerle un lugar, porque era tan devastador que era un modo de hacer un lugar a esta realidad que estaba viviendo que se escapaba de cualquier forma de comprensión. Al final no había modo que mi cerebro lo comprendiera, evidentemente, no había modo de gestionar esa emoción tan grande y dolorosa. Estefanía es mi primera hija, por tanto, para mí, y había sido mi hija de soltera, tenía un significado, como todos los hijos, tienen un significado muy grande en nuestra vida, y es parte es antinatural que falleciera, y sí, era, o sea, un modo, no había modo de comprenderlo, era demasiado grande. Una pequeña acción servía, aparte porque por el contexto había que seguir adelante, ¿no? Había una necesidad del entorno de seguir adelante y de repente tener que ser aún más fuerte, ¿no? De lo que, o sea, te pedían esta fuerza que uno no tenía. Claro, y realmente uno se da cuenta que, a veces, en el mejor de los sentidos, a uno le dicen: "Qué fuerte eres", ¿no? "Increíble tu fortaleza, qué resiliente". Y eso está bien para sobrevivir, pero para vivir quizá las claves son otras, ¿no? No siempre el ser fuerte, sino que quizá el cambio llega cuando uno también se atreve a ser vulnerable y a mostrarse que no puede más, que no lo puede sostener todo y que necesita ayuda. Me gusta que digas eso, Isaac, porque creo que te dicen ser fuerte o resiliente y todo, y yo le digo: "Ah, pero es que yo no quiero ni ser fuerte ni resiliente, yo quiero estar llorando, quiero estar abrazada en mi herida, quiero un abrazo, quiero este silencio, quiero este tiempo, ¿no? Quería poder sentir ese dolor y llorarlo, ¿no? Entonces,
Incluso al día de hoy muchas veces me han dicho, sí, qué resiliente. Digo, pero es que no se trata de eso, se trata de que uno quería estar también, que las cosas fueran diferentes, que Que estar fluyeran bien. más, ¿no? Claro. Exacto, no se trata de esto. A veces hacemos bandera de esa fortaleza y por eso nos hacemos incluso más daño o creemos que sufrir eternamente tiene sentido y no, no lo es. Pues porque ahí tú decías, ¿no? Que el momento, el contexto, la sociedad, el sentirte que a pesar de que las pruebas de la autopsia daban, digamos, claramente te daban la razón a ti, bueno, luego se complica porque sales de la prisión, ¿no? De la celda, y ya no eres oficiosamente la asesina, pero sigues siendo mala madre para la sociedad y la culpabilidad también que te viene encima a ti misma y el tirar para adelante, ¿no? Que va ligado con esa fortaleza. Tiras para adelante y no te revisas adentro ese estado emocional, cómo está tu cuerpo, por ejemplo, tampoco, ¿no? Y ahí luego lo has tenido que ir gestionando durante años y décadas, ¿no? Que lo explicas muy bien en esa sensación que tú tenías de congelamiento. Exacto, que lo había dicho al principio, ¿no? Cuando uno aprende a ser fuerte y de repente te endureces y en realidad no es que te endureces, puede hacer como que hay cosas que no te afectan y en realidad sí que te afectan. Y te afectan específicamente, fíjate, el cuerpo, ¿no? Hay un libro muy bonito de Dassen van der Kolk que habla el cuerpo lleva la cuenta y como a veces hasta que no tenemos un síntoma como una enfermedad, no nos damos cuenta a qué punto estamos sosteniendo o llevando duelos no resueltos o emociones que no hemos expresado hasta que enfermamos. La vida es como un desafío constante. Fíjate que aunque me ha pasado muchas situaciones difíciles en ese momento, por ejemplo, creo que una de las cosas más peores también fue salir de ahí, ¿no? De ese encierro, de la cárcel, que había maltrato y todo esto que parecía surrealista, sino, y que también era peligroso ir al pueblo porque todavía había gente enojada, aunque los resultados y todas las evidencias hiciera. O sea, fíjate que para mí lo más terrorífico era tener que enfrentarme a volver a vivir sin mi hija, o sea, aprender a vivir sin mi hija. Y esto es duro, cuando tenemos que avanzar, seguir, cumplir expectativas, ¿no? Porque ahí está, el entorno social tiene esto como que, vale, es un duelo aceptable, puedes llorar y todo, pero tienes que seguir, ¿no? Es como no hay tiempo, o sea, digamos que la situación hizo que no tuviera tiempo para el duelo de mi hija, pero también las expectativas sociales después de hay que seguir adelante tampoco me han dejado la posibilidad de sentir, de llorar, de enojarme y de vivir el duelo y las etapas del duelo en cómo correspondía. Y es verdad, luego tienes que enfrentar el mundo desde esa expectativa y contigo mismo, porque claro, yo ya no era esa, es la pérdida de mi hija, pero es la pérdida de toda la identidad que yo tenía como mamá, como mujer en la sociedad, como persona. O sea, entonces justamente esa conciencia de todos los duelos que se han ido acumulando han hecho que sea un proceso largo de duelo y han hecho que de esto encontrara muchas herramientas en mi camino para poder enfocarlo de diferentes maneras. No solo enfocarlo, entenderlo, comprenderlo, empatizar con los duelos de las demás personas y llevarme justamente a poder seguir avanzando, aprendiendo y dándole forma a lo que va a surgir de todo esto. De ahí que el libro primero, aunque tiene bastante de la historia personal y hay herramientas, habla mucho de ser uno mismo, porque creo que cada persona tiene su propia manera de vivir el duelo, de enfrentarlo, de gestionarlo y de hacer lo que puede, porque como me has preguntado del inicio cómo fue mi infancia. Todos tenemos una infancia, un recuerdo, una herida, una forma de cómo nos hemos adaptado, ¿no? A lo que a que vivíamos. Y claro, de eso, de ahí vamos lo que nos pasa después de adulto.
Entonces, claro, somos un ser que vive un montón de experiencias y al final lo hacemos lo mejor que podemos y vamos aprendiendo constantemente. Pero tenemos el derecho de descubrirnos y saber cómo vivir el duelo. Y creo que es necesario justamente hablar de los duelos, incluso de los pequeños duelos, de esos que se van acumulando constantemente como un sueño que no se dio, o una relación, o un amigo, un trabajo. Esos pequeños duelos que también son parte de la vida, que no sabemos cómo vivir, que perseguimos una felicidad idealizada y nos damos cuenta que somos seres humanos, que a veces es necesario llorar, enojarnos un poquito, ver qué nos pasa y gestionar las emociones nuestras para poder acompañar a otros también a entender qué están viviendo. Cierto, que bueno que toques este punto, Karina, de que realmente hay muchos tipos de duelo, ¿no? Y en muchos ámbitos y cada persona lo lleva a su manera, ¿no? Una jubilación puede ser un duelo, ¿no? Para una persona que le gusta trabajar. Una expectativa no cumplida también puede ser un duelo. Si un deportista quiere llegar a un nivel y sus condiciones no se lo permiten o hay una lesión, también es un duelo o también tendrá que hacer un duelo. Evidentemente, pérdidas materiales o pérdidas de una casa o cualquier situación que nos implique un desapego forzoso, ¿no? Repentino. Por ahí también hay un duelo. Y bueno, yo creo que se complica cuando se entremezcla en las situaciones de culpabilidad, ¿no? Ya hemos hablado de cómo ha sido tu contexto. Tienes también a un hijo que cuando sucede el fallecimiento tiene 3 años, no tiene 4 años aún, pero bueno, quiero decir, es un niño pequeño que yo, por ejemplo, creo que también hay muchas madres, padres que pierden a un niño, a un hijo, y tienen que sacar fuerzas, otra vez la maldita fuerza, ¿no? Para un segundo o tercer hijo, pero uno no puede estar de la misma manera, lógicamente, ¿no? Y luego ahí también uno se puede como fustigar, no estoy siendo una buena madre para el segundo hijo o al tercer hijo, o es que no puedo, no estoy presente, no puedo jugar con él, no puedo tener esa alegría de estar con él, ¿no? Eso también es un tema que creo que se puede transmitir, hablar. ¿Cuál es tu mirada al No, respecto? gracias por mencionarlo porque creo que es importantísimo. Cuando te decía que al final no solo es la pérdida, la muerte de mi hija, sino también es el duelo de la identidad. Es que es exacto. Yo dejo de ser la mamá que era, dejo de ser la mamá de Steffi, pero dejo de ser también la misma madre para Nicolás. Entonces hay un gran efecto, porque aunque yo esté presente o por lo menos quiera hacerle creer, yo me recuerdo que, por ejemplo, lo llevaba mucho al parque, trataba de compensar, de hacer muchas actividades, que si cocinar, que si vamos a hacer algo. Y fíjate, por otro lado, que él, ahora que es adulto, me recuerda como una madre triste y depresiva. Entonces, me parece que es muy importante que los padres que pierden un hijo también sepan que no serán los mismos. Y creo que esto puede ayudar también a muchos hijos que alguna vez perdieron un hermano, que aparte de perder un hermano, que es un duelo enorme, porque un niño, ya sea un adulto, la persona con la que creciste, peleaste, tu colega, con todo lo que has vivido, no solo pierdes a tu hermano, sino que también de algún modo pierde a tus padres. Y esto desde las constelaciones se puede ver, desde ese alma, de esa energía, llámalo como quieras, pero la identidad que uno tiene, el carácter, se transforma, se cambia. Y es verdad que es un duelo grande también, que hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que los padres en estos como que no viene esa culpa, especialmente cuando nos damos cuenta. Al principio no te das cuenta, ¿no? A mí me ha llevado tiempo poder verlo desde esa perspectiva. De hecho, solo buscaba compensar y como aparentar ser una madre feliz, fuerte, vamos al parque, vamos a, vamos a McDonald's, vamos a hacer cosas, vamos de bicicleta. Y no nos damos cuenta que al final, si no estamos realmente presentes con nuestras emociones, si no vivimos ese duelo, si no estamos en conciencia de, vale,
"Ay, estoy sufriendo o estoy con dolor, pero también estoy", ¿no? Pero es ser más auténtico, si no es que existe esa división, ¿no? Como crear estas 2 personajes, ¿no? De repente está todo bien y en final no se está del todo bien. Claro. Sí. No hay esa presencia auténtica, ¿no? No hay esa apertura auténtica, porque parece que también uno como padre tiene que ser para los hijos como siempre fuerte, no permitirse llorar para, ¿no? Para decir, venga, vamos, vamos hacia adelante, que no me noten mal, que me Ujú. necesitan y quizás uno puede darle la mirada de que el estar mal como padre también es un permiso a los hijos para que estén mal y para que sintonicen con esa emoción y para que vayan entendiendo también que las emociones hay que vivirlas y muchas veces atravesarlas, ¿no? Claro, las emociones tienen una función adaptativa. Lo que pasa es que las dividimos en buenas y malas y en realidad todas cumplen un rol. Hay identificadas 6 emociones básicas y entre ellas está la ira y el miedo que tienen y la tristeza que están para que nos ayuden a adaptarnos, para que nos ayuden a vivir, a aprender por una cuestión de supervivencia, que está como muy divididas y categorizadas. Estas son buenas, estas son malas. Es que está bien ser alegre, pero no está bien estar triste. Entonces hay que romper un poco esta idea y permitirnos esa vulnerabilidad de poder ser en contacto con nuestras emociones. Yo, por ejemplo, y creo que es algo bastante extendido, para mí me costó mucho aceptar esa vulnerabilidad, porque la confundía con debilidad, ¿no? Y creo que hay mucha fuerza en esto y llorar ayuda a limpiar, la tristeza ayuda a descansar, el miedo nos va a prevenir. Entonces creo que mostrar nuestra vulnerabilidad también permite que nuestros hijos, ¿no? También puedan vivirla. Al final es como una descarga, ¿no? Cuando un niño se enoja o llora porque una tristeza, descarga su frustración, si observas a un niño pequeño, algo les pasa algo que no va, lloran, gritan, ¿verdad? Y luego se le pasan. Entonces, si uno le corta constantemente este ciclo de la experiencia, este ciclo, al final esto se vuelve, ¿no? Cuando cortamos la respiración para no llorar, cuando tenemos miedo, y si al final lo hacemos presente, nos damos cuenta que a lo mejor un miedo simplemente nos está dando un aviso de precaución, Información. información, claro, que es útil para poder vivir bien. Sí, sí, sí. En tu caso, Karina, hablamos de otra pérdida que es primero también la migración, ¿no? Tuvisteis que salir de allí, de tu pueblo, tuvisteis que empezar nueva vida, tuvisteis que mudanza, eso también es una pérdida que, bueno, al menos influye en la narrativa de la identidad que estábamos hablando, de la pérdida de identidad o de la transformación de la identidad que hay que revisar constantemente en la vida, ¿no? La narrativa de la identidad. La migración también la incluirías, ¿no? En una de estas adaptaciones que tuviste que hacer. Sí, totalmente. Hay un duelo para las personas que dejan su país. Bueno, nosotros ha sido de una forma también muy de destierro, casi es una obligación irse. Y el duelo migratorio existe, es adaptarte a un nuevo país, a nuevas personas, a veces a un nuevo idioma, y es un proceso que no siempre, que no es lineal, que tiene como sus emociones, ¿no? De repente te lo cuestionas y aunque abre tu mundo, en el momento puede que no lo veas así. Hablas justamente de este proceso que no es lineal. Durante muchos años se ha intentado como ordenar lo que es el duelo con las diferentes fases, ¿no? A través del gran trabajo que hizo Kübler-Ross. Lo primero que es la negación, luego la ira, luego pues la negociación, luego al final llegas a la aceptación, ¿no? Pero desde tu experiencia vital, desde tu mirada como terapeuta hoy, ¿no crees que, claro, estas son unas teorías que hace décadas, ¿no? De esto, ¿no? Que igual los duelos realmente no pasan tan estructuradamente por estas fases, que uno puede como ir fluctuando en esta no linealidad del proceso. Sí, totalmente.
Creo que no es lineal, doy fe que no es lineal, que vas y viene entre una u otra o lo que sea hasta que llegas a esta aceptación. Creo que todavía hay muchos conceptos en plan, a mí, por ejemplo, es algo que me costó integrar y de hecho no, lo he cambiado, es soltar. Cuando se trataba de, para mí, algo, entiendo que es como de algún modo de integrar, pero la palabra dentro de mi cerebro era muy fuerte, una connotación de soltar. Ah, bueno, suelta a tu hija, suelta, digo, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Creo que no es soltar, tampoco es superar, es aprender a vivir con lo que te ha pasado, es integrarlo. Por eso creo que, como has dicho, de la grieta a la luz, yo creo que es aprender a vivir con esa cicatriz, recordar, pero sin que te duela, y ver la aventura de lo que viviste o el aprendizaje. Entonces, creo que sí que hay que revisarlo. No es un proceso lineal, no vas a pasar por una y por otra. De hecho, vas a ir, y más si se te juntan varios duelos, estarás en diferentes etapas y se te verá todo mezclado. Por tanto, es darle ese espacio y ponerle esa conciencia de, vale, hoy estoy en esto, ¿no? Ya sea estoy en la negación, estoy en el dolor y todo, y compartimentarlo. O sea, vale, esto, pero que esto no te impida estar aquí y ahora viviendo un poco más. Es como dividir y no quedarte, pero ponerle esa conciencia de, mira, hoy estoy en la negación, no, no puede ser, hoy estoy triste, hoy estoy rabioso, darle como ese espacio para que se pueda manifestar. Al final llega un momento que una vez que lo vive y no lo reprimes, la tensión va hacia seguir viviendo, hacia estar en la vida, hacia poder avanzar un poquito. Al final, por ahí queremos que en qué fase estoy para que ya se acabe y no funciona así. Es como aprender a vivir con eso y como esas etapas llegará un momento que ya no necesitarán que sean visitadas tantas y de repente nos encontraremos que estamos en una fase ya de aceptación, de este, ¿no? Que es no como que dices, vale, ahí está esto, es parte de mí, pero avanzamos, ¿no? Y de repente puedes mirar un poco más hacia la vida. ¿Se entiende, no? Sí, 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 absolutamente. Estaba pensando también de añadir otro ingrediente, por decirlo así, o otro aspecto en el terreno de gestión de pérdida y de gestión emocional, que es el perdón, ¿no? Que sale muy en relación cuando uno tiene una pérdida o una sensación de culpabilidad. Es indudable que hay que hablar del perdón, ¿no? Cuando uno habla de culpables, de culpabilidad, uno se siente culpable, la capacidad de perdonar. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Bien, yo creo que aquí, fíjate que creo que bueno, creo que no, es así, lo más importante es el perdón a uno mismo. Y es comprender que la culpa en realidad te paraliza y te martiriza y te deja estancado en un quizás victimismo, en un pobre yo, o sea, y es como una falta de respeto también a ti mismo, a la pérdida y a lo que estás viviendo. Y entonces creo que el trabajo más grande, y para mí ha sido, es el perdón a mí misma, porque en esto de querer cambiar las historias o justamente de sentirte solo culpable, hay como una falta de respeto a la vida que esto lo dice mucho Joan Garriga, la vida es la más grande y la vida hace lo que quiere, no pide ni perdón ni permiso y nosotros estamos viviendo en la vida. Entonces, cuando queremos controlar, cuando nos juzgamos, o creemos que lo podíamos haber dicho diferente o estamos tan enojados, hay como una soberbia ante la vida. Al final somos seres humanos y estamos viviendo y hoy tenemos la vida que está en nosotros, pero mañana puede ser que no. Entonces, es, para mí ha sido más importante, más que perdonar a otras personas, creo que lo que más trabajo me ha dado fue perdonarme a mí, y aceptar que bueno, con humildad, que no soy más grande que la vida, que si la vida ha querido que viviera esto, ha pasado esto, si la vida ha estado durante 7 años en mi hija y me ha acompañado, es valorar esto y agradecer ese paso. Sí. em,
Estoy pensando en el autoperdón, si uno es consciente de que ha hecho algo mal, realmente mal, quizá tiene un peso, ¿no? Y una salida como mucho más concreta, por decirlo así. Decir, bueno, me he equivocado, soy capaz de pedir perdón a una persona a la que he podido fallar, o la que le he dicho alguna mala palabra o así. En tu caso, yo creo que es, claro, es un proceso muy interno, pero en tu caso también hay una realidad que se muestra en el libro, que es, eh, claro, es una situación creada desde fuera, todo el tema de la acusación popular. El perdonar a una persona que no te pide perdón también debe tener su miga, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que hay una elevación que es perdonar a una persona a pesar de que esa persona no te pide perdón a ti. Y yo no sé desde tu experiencia, cómo has podido también tú dejar ir en ese sentido. El permitir que el resentimiento no tome el timón de algunas decisiones o de algunas palabras tuyas. ¿Cómo lo has conseguido tú? Bueno, mira, para mí, yo creo que con el tema, si te refieres a las personas del pueblo y del médico, estaba tan en mí que para mí, o sea, estaba tan en mi tema del dolor o en qué podría haber hecho yo. Es como ser yo la mala de la película conmigo, he sido yo conmigo misma, ¿no? O sea, el cuestionamiento fue más interno. No, o sea, puedo ver ahora la responsabilidad del médico y la atrocidad o la criminalidad de su acto. También ver bueno, o sea, la ignorancia de las personas, ¿no? Que no han sabido cómo gestionarlo o tener un pensamiento crítico, pero creo que esto pasa a nivel mundial, que nos falta a veces un pensamiento crítico y enseguida reaccionamos. El trabajo fue para conmigo. El tema del perdón me parece como, si uno pide perdón, estás como aquí pequeñito. Esto me ha ayudado también las constelaciones o lo sistémico, ¿no? Si pides perdón, es por favor, perdóname. O bueno, yo sí te perdono, da la sensación que hay como un desnivel, ¿no? Entonces creo que en el lo siento, me parece una frase muy bonita, lo siento de haberte dicho esto que te ha hecho daño, no me he dado cuenta, si lo puedes hacer. Creo que es como más legítimo si lo has hecho tú, incluso que otra persona te lo diga, ¿no? Oye, lo siento si lo sientes de verdad, ¿no? Si siento haber hecho esto, que en realidad, como todos muchas veces reaccionamos desde una herida y buscamos proteger, podemos hacer daño muchas veces sin querer a las personas que más queremos por el hecho de estar con nuestra herida. De ahí que me parece importante el autoconocimiento, cuidarse, conocerse, ir a hacer terapia si hay algo que se repite. Entonces no lo veo como algo de perdón, ¿no? Entonces sí que lo he utilizado en el concepto conmigo misma, en ese sentido de tener que trabajarlo. De ahí que he llegado al lo siento. Con uno mismo nos faltamos el respeto, mucho, mucho. Desde la Gestalt vemos cómo el ciclo de la experiencia se interrumpe constantemente, ¿no? Nos interrumpimos constantemente. No somos leales a nosotros mismos en muy pocos momentos. A veces estamos nuestros patrones, nuestra propia neurosis, nuestro propio carácter desarrollado nos lleva a vivir o a hacer, y eso muchas veces nos hace faltar el respeto a uno mismo. Claro. Para mí ha sido un trabajo, creo que ha sido también ese acto de humildad que frente a la vida y a la muerte soy solamente una pequeña humana y que no soy yo, no tengo el control sobre ellas. A veces ¿Tienes la sensación que por todos estos patrones y por estas exigencias sociales de ser fuerte, de tirar hacia adelante, tardaste mucho, por no decir demasiado, en pedir ayuda y que te habría venido mucho mejor saber pedir ayuda, que es otra cosa que no nos enseñan, ¿no? Em, Porque por lo que explicas en el libro, hay un punto de inflexión eh, cuando sientes profundamente otra pérdida, que eso es lo que de alguna manera te hace decir hasta aquí. Si nos puedes sí, sí, contextualizar algo de aquí. sí, sí.
La vida me ha llevado, fíjate, la vida me ha llevado a volver a enfrentarme a otra pérdida, a otra muerte, a otro hijo que en este caso no llega a nacer. Entonces, como ahí está la sabiduría de la vida que no tiene nada que ver con todo lo que yo pueda controlar. Es verdad que hay como esta tendencia, hay que ser fuerte, yo puedo, o sea, yo puedo con todo, man, yo puedo, no importa, se sigue adelante hasta que verdaderamente ahí hablamos de cuánta resiliencia puede tener un ser humano y no ser consciente. Entonces, ¿de qué sirve la resiliencia si te va a servir para estirar, para estirar, para estirar y un día vas a tocar fondo de Ah, golpe y sin que te lo esperes? Que darte cuenta de sí, 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 soy fuerte, pero en este momento necesito que me acompañen, en este momento necesito una mano amiga, en este momento necesito, eh, sí, un abrazo, en este momento necesito llorar, por ejemplo, antes de que algo más grande y más fuerte te frene, porque el cuerpo va en algún momento lo va a petar. Y si no, va a ser está tu corazón, o sea, el cuerpo va a encontrar una manera, porque si tu cerebro tiene la misión de mantenerte vivo, llegará un momento que no vas a saber qué hacer, porque si le sigues tirando en plan yo puedo, y estiras y estás y no frenas un poquito ni para respirar, llega un momento que el cuerpo toma sus propias decisiones, el cerebro toma sus propias decisiones y generalmente te hay un síntoma 5 minutos que no te diste cuenta y es un accidente. O sea, el estrés ya lo está ahora cada vez más hablado y estudiado de todas las enfermedades o todos los riesgos que hay, ¿no? Mantener este sistema de estrés constantemente encendido. claro. Qué poco se habla, ¿no, Karina, de los hijos perdidos durante el embarazo, ¿no? Yo creo que eso son duelos que socialmente como que también los tapamos, ¿no? Quizá cada vez hay más conciencia y hay que reconocerlo, pero aún se habla bastante poco de que cuando uno pierde un hijo en el embarazo parece que no cuenta como un hijo. Y sí que lo es. No llega a encarnarse, pero en la memoria de uno cuenta, ¿no? O debería contar como hijo, como hija propio, ¿no? Y eso tiene unas secuelas, el no contarlo, el no vivirlo como tal, ¿no? Sí, otra vez cuando hablamos de él, cómo la sociedad está dirigiendo qué es un duelo admisible y qué no. Y es verdad que por suerte ahora cada vez más se está visibilizando. De hecho, en Andorra hay una asociación de pequeñas estrellas y se le está dando más atención, que creo que es necesario. Fíjate que es muy doloroso la pérdida de un hijo que no alcanza a nacer, porque también están tus ilusiones, están tus sueños, tus planes, tus miedos, una proyección a futuro y sí que tienen una gran importancia, un gran duelo también, no importa a qué tiempo lo hayas vivido y es necesario de ver y de revisar y de atender y de darle la dedicación. A ti en lo personal, aquella situación que también la explicas en el libro de que entraste, creo que es en urgencias y la doctora te trató con muy poco tacto. Eso de alguna manera justo también fue lo que te llevó, ¿no? A decir, bueno, esto no es insoportable y esto hay que poner remedio. Luego lo que es la vida, ¿no? De que de la desgracia sale una oportunidad en el sentido que si no hubiera pasado todo esto, igual tú no hubieras pedido esa ayuda, porque a través de, no sé si fue una otra, no, la ginecóloga que luego te dijo, mira, yo conozco a una psicoterapeuta que ha pasado por una situación parecida a la tuya. Qué importante es, ¿no? Estas resonancias, esta red de saber de que no estamos solos, ¿no? De que por mucho que uno sienta que lo suyo en ese momento se acaba el mundo, pero que hay como siempre alguna mano que te puede ayudar, ¿no? Y que de lo malo puede resurgir de la forma más insospechada una oportunidad para equilibrarse, ¿no? O no sé cómo sería tu visión sobre esto. Sí, yo creo que fue la primera vez
de sentirme sin fuerzas. Fíjate que hablando de la resiliencia y del tener que ser fuerte, como esto de esta obligación, ¿no? En la vida de ser fuerte, llegó un momento que no tenía como más fuerza, ¿no? Entonces fue un momento de realmente contactar ahí con toda mi realidad, ¿no? Y decir, bueno, no se trata de que no sea tan fuerte, sino simplemente que ahora necesito ayuda. ¿Cómo haces para integrar todo esto? Entonces creo que nada es casualidad, al final era como ese golpecito de gracia que necesitaba para, bueno, ese golpezazo de gracia para justamente escuchar que quizás es el camino de vida, ¿no? Pedir ayuda. Yo creo que esto, y de repente dejarte ayudar, porque a veces ni la pedimos, pero tampoco nos dejamos ayudar y somos seres humanos, somos seres sociales, hay gente que han pasado por otra cosa y pueden saber un poco el camino de salida o pueden acompañarte. Esto de estar solo y de yo lo puedo todo solo nos ha hecho cargar por demás con un exceso de cargas que hacen mucho daño. Entonces, sí, para mí fue importante esta ruptura, quizás no hubiese seguido, no hubiese hecho esto, seguiría a lo mejor estirando, quizás hubiese tenido una enfermedad, quizás, ¿no? Pero poder conocer a alguien que había pasado por algo similar, alguien que también tenía herramientas que yo en ese momento no tenía, es como si de repente toda esa resiliencia que tú tienes, encuentras ahí las herramientas para darte cuenta, para ayudarte a ti mismo. De ahí la importancia de dejarte ayudar, porque hay herramientas, pero y tú las tienes, tu capacidad es enorme en superación, pero si no sabes cómo has hecho para ir superando todas las situaciones de tu vida, tienes un montón de herramientas como si las tuvieras ahí en el fondo de tu, ¿cómo se dice?, en tu cochera o lo que sea, y no la ves. Tienes un montón de herramientas, pero no las usas. Entonces creo que por eso ayuda a pedir ayuda. Seguir formándote, seguir agarrando conciencia de todo. En tu caso, has pasado por diferentes ramas, ¿no?, de conocimiento. No sé si nos quieres decir cómo pasaste de un tema a otro, si hay alguna cuestión que te ayudara más en tu camino a nivel de constelaciones o a nivel de terapias para conectar con el cuerpo. No sé si nos quieres hacer algún apunte sobre eso para personas que puedan atravesar ahora en un momento parecido de pérdidas y que no sepan exactamente a qué especialista atenerse o por dónde empezar. Para mí ha sido importante cada cosa que ha hecho y he hecho muchas. Para mí ha sido importante integrar, cuando he comenzado con este acompañamiento, estaba enfocada en querer volver a ser madre, por ejemplo, y luego vas viendo que ese no era el camino, sino que se hizo un camino de vida, el justamente ir como integrando y sanando, comprendiendo los duelos. He comenzado por vivir el duelo primero de la pérdida de mi hijo y luego he ido como trabajando en todos los duelos. Y en esto a mí las constelaciones familiares fue una de las que más también fue la primera y me ha ayudado muchísimo a poner orden. Primero para poder ver, como lo cuento en el libro, las historias de mis abuelas, que al final la pérdida de niños y ese duelo no visibilizado, creo que por eso mi duelo fue muy visibilizado y ha tomado mucho espacio. Creo que fue un modo de honrar a todas esas mujeres que perdieron hijos y que es muy doloroso y en ese momento justamente había que ser fuerte y seguir adelante, no había ningún espacio para el dolor, la vulnerabilidad ni la tristeza, ¿no? Había que, y más en familias pobres, pero esto va para todo el mundo, ¿no? Cuando no hay tiempo, no se puede permitir, entonces es un modo de visibilizar. Luego también es un modo de ordenarme ante la vida. Por ejemplo, a veces creemos que queremos controlarlo todo, como el yo puedo con todo, entonces te das cuenta cómo perdemos el equilibrio y por ahí nos ponemos por encima de la vida y queremos que la vida nos dé lo que nosotros queremos. Y la vida es como la vida me ayudó mucho a comprenderlo, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí viviendo esa experiencia de vivir, por tanto es como tener mucha humildad y respeto. Me ayudó mucho también organizar y entender desde las técnicas de programación neurolingüística, creo que fue muy importante, ¿no? Para poder dar ordenar al final y tener herramientas a nivel de técnicas, ha servido.
Y luego lo que es la bioenergética me ha servido muchísimo para poder bajar al cuerpo, pero aunque, por ejemplo, hice Gestal antes, la técnica de Gestal, un poco ver los ciclos de duelos que no estaban cerrados y poder ver cómo era mi dinámica de comportamiento para poder ajustarme y adaptarme a la vida, me ha servido como para ir poniendo orden, ¿no? Y comenzar estos ciclos de la experiencia que les llaman en la gesta, y ir cerrando gesta, ¿no? Poco a poco. Y luego de esto bajar mucho al cuerpo con bioenergética y trabajar y recuperar la energía vital, ¿no? Y ser respetuoso con esta parte de trauma, ¿no? Que también había vivido. Entonces, ahí he ido ordenando con toda esa herramienta. Entre medio he hecho muchas cosas como astrología, numerología, utilizar las técnicas del inconsciente. Claro que sí, hay que ampliar un poco la mirada y encontrar la forma en que a ti te sirve para poder encajar esto que estás viviendo, porque muchas veces no es fácil. Y yo creo que ahí entra esta dimensión espiritual absolutamente necesaria, porque a veces pasan cosas tan difíciles que necesitas darle un sentido más amplio para ir más ligero. Como te acuerdas cuando decía que he sacado un poco el dolor en la escritura, que hay herramientas y hay técnica y que todos tienen sus propias herramientas, solo que las tienen a lo mejor en el fondo del armario y no se dan ni cuenta, es un poco poder saber, porque tú tendrás unas habilidades, unas herramientas diferentes a las mías. Y esto es lo bueno, porque de poder estar hablando podemos complementarlo y darnos cuenta de cómo podemos ir, bueno, viviendo la vida de una calidad mejor, ¿no? Incluso en esas situaciones, aprender a vivir un poco mejor, aún sabiendo que van a pasar y nos pasan cosas que son difíciles. Excelente, Karina. A mí una de las cosas que más me impactan de tu libro, más allá de los relatos que, que narran un poco tu experiencia, es que dices que de cualquier infierno se puede salir, de alguna manera, ¿no? Que esa ha sido tu experiencia de que de los infiernos se puede salir y que como resumen dices algo así como que si yo he podido, tú también podrás. Yo creo que es un mensaje, ¿no? Que es como muy latente en el libro, ¿no? Y eso es una luz en la grieta, eso es un consuelo para muchas personas. El poder manifestar de que de los infiernos se sale y de que si yo puedo, tú también podrás. Sí, sí, creo que es así, siempre hay una forma, creo que las personas que están escuchando esto ya tienen unos indicios de camino, creo que, mira, lo podemos entender desde un punto más espiritual y diciendo, tenemos guías, ángeles o alma que nos guía, pero también lo podemos entender desde una parte de supervivencia y de cómo funciona el cerebro. Es tan grande nuestro instinto a poder estar bien y a la supervivencia que tu cerebro te va a dar los indicios o las pequeñas señales para que tú puedas hacer esas elecciones de cómo pedir ayuda o de qué es lo que te puede hacer, o un video que escuches, una frase, un libro, porque al final nuestro cerebro nos va a llevar a poner la atención en cosas que a lo mejor no nos interesaba y que sí que nos puede servir. Y en cualquiera de las dos formas es un camino para poder darte cuenta que estás en el infierno y poder transitarlo y de salir. ¿Crees que un duelo acaba cuando hay agradecimiento por todo lo que ha dejado de aprendizaje? O sea, la palabra agradecimiento es como el punto en que uno cree que ha podido integrar toda la pérdida. Bueno, mira, justo ahora es que, bueno, estoy estudiando psicología, ya en mis últimas asignaturas, y fíjate que el agradecimiento, la gratitud, ya se está comprobado los beneficios que hacen. Y yo creo que llegar a esa gratitud sin negar lo que ha dolido, pero sino con esa gratitud bueno, de ir a haber avanzado, de ir a haber aprendido, de estar aquí desde otra experiencia, de otra perspectiva, contribuyendo, haciendo esta alquimia, ¿no? Que surge justamente de las situaciones difíciles o de haber vivido experiencias así. Pues con esa gratitud que tengo yo ahora mismo de poderte escucharte,
Me gustaría pues irnos despidiendo. Con cada persona invitada suelo hacer como un test final de introspección, de preguntas así como Ujú. un poco más ligeras, frescas, para conocerte un poco más. Por ejemplo, si yo te dijera qué broncas te llevabas de pequeña, qué es lo que más te insistían de pequeña, qué riña tenías encima, algo que te riñera mucho de pequeña a ti, ¿cuál sería la cuestión? Bueno, yo creo que porque por ahí a veces ciertas comidas no me gustaba y era como un poquito selectiva, entonces creo que a lo mejor la riña de esto es lo que hay y come lo que hay, ¿no? ¿Qué prohibición de entonces crees que a día de hoy era injusta, esa prohibición que te hacían seguir? ¿No Eh, consideras injustificada o no? el no llorar, no llores, no llores. Es como, Eso, que ese mandato que se instala, no llores, sí, sí. Bueno, no llores, no pidas nada, ¿sabes? Como esto de no te quejes, no te no te quejes. que no, esto calladita. Entonces creo que, fíjate que creo que esto nos persigue mucho a todos, no sabemos cómo poner nuestros límites, ni decir, no digas, no hables, no lloren. ¿Qué es lo más importante que has tenido que desaprender? Justamente estos mandatos en tu vida, ¿qué es lo más importante que has tenido que desaprender? Bueno, justamente el estar como calladita y no digas nada, no, porque a veces es necesario y es amoroso y es para uno y para el otro poner límites. ¿Por qué crees que te deberías elogiar a ti misma? Bueno, yo creo que estoy como comprometida con la vida y con mucha responsabilidad, entonces me elogio por eso. ¿Qué es lo último que te ha calentado el corazón? Oh, pues a mí es que muchas cosas, sabes que últimamente estoy como tomándome momentos de conciencia y ya sea una comida con mi pareja o también el encuentro con mis amigas aquí. Tenemos un grupo muy bonito que hemos hecho con 2 compañeras, Nerea y Sonia. Solo vanarea desde esta posición. Estos encuentros son enriquecedores y de un nivel de seguridad que es, bueno, después de toda la experiencia que he vivido, especialmente con las personas, la gente y todo, creo que tener este punto de confianza es precioso y he estado recientemente reunida, así que estoy encantada. ¿Qué le preguntarías a una vidente o a una medium si pasaras por consulta ahora o en los próximos días? ¿Qué te gustaría saber? Mm. Bueno, yo creo que me gustaría saber si mi hija está bien, que es una respuesta como que quiero imaginar que sí, ¿no? Por todo lo que he aprendido, pero es algo que me gustaría Pero que seguro que tú lo sientes. sí, pero aún así es como si nada, como que muchas confirmaciones no me estarían de más. ¿En qué crees que cambiarás en los próximos 5 años? Bueno, yo pinta mucho, estoy muy ilusionada ya con integrar psicología a todo mi recorrido terapéutico. Estoy decidida justamente bueno, a un segundo libro que hable justamente de los duelos invisibilizados, los pequeños, y darle como más cabida y difundir de este tema para que las personas tomen conciencia y se pueda vivir de una forma más consciente sin tanto sufrimiento. Qué bueno. Si, si nos tuvieras que hacer una recomendación de un libro, de una película, de una canción, de algo que nos hiciera como de chispa para nuestra creatividad o para nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento personal, ¿qué sería? Antes has hablado lo del tigre blanco, no sé si te quedarías con eso o hay algo más que te gustaría recomendarnos. Bueno, la de Tigre Blanco es muy interesante y muy buena para verla y también se analiza desde el punto de vista. Pero yo creo que a veces escucho una canción de Laura Pausini, Seguir Adelante, que me gusta mucho porque creo que, no sé si la has escuchado, Seguir Adelante es muy bonita porque ahí habla, ¿no? De hacer ese camino. De hecho, lo he utilizado en mis talleres como
como ese camino de reencuentro, seguir adelante, creo que se llama, de Laura Pausini. Si no, después la busco y la comparto para que la puedas compartir con todo, porque me gusta mucho. Creo que a veces La seguir adelante. escucharemos, porque yo ahora de Laura Pausini tengo aquella de ya no responde ni al teléfono. No, pues a mí me ha sorprendido muchísimo esta canción, porque también escucho otros temas de Laura Pausini y esta de seguir adelante me pareció como mucha emoción y como esa invitación de seguir adelante. Para acabar, Karina, ¿qué frase tuya o qué aforismo que tengas tú muy presente nos regalarías para que pusiéramos, por ejemplo, en una taza respecto a lo que ha sido esta conversación o algún mensaje que tú quisieras dar con especial énfasis? ¿Cuál sería esa frase tuya o algo que tengas como muy integrado, un aforismo que te acompañe mucho? Bueno, yo no sé si tengo una frase que repito mucho, pero yo creo que te mereces vivir con plenitud. Entonces, cuestiónate por qué no lo estás haciendo y busca la forma de sí, porque estás en la vida y si estás en la vida es porque mereces ser vivida. Y sí, no es fácil, pero te mereces vivir esa plenitud. Y quizás esa plenitud es justamente aprender a convivir y a contactar con tus herramientas para surfear las olas de la vida. Y qué cierre más lindo y más inspirador, Karina. Te doy las gracias y muchas gracias también por seguir iluminando esas heridas a muchas personas que pueden acudir a ti, que te pueden escuchar. Y gracias por explicarnos tu historia y por... yo que tengo la sensación de que, bueno, que Estefanía también está muy presente y que nos la permitas conocer también pues deja un impacto en todos los que seguimos tu historia a través de tus libros y a través de tu obra. Así que muchas gracias, Karina. Gracias a ti, ha sido maravilloso. Muchas gracias por lo que haces. Gracias.